que viven la intensidad del fútbol. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ha comenzado el partido Y nos ponemos las pilas. Manchester City 1, Inter de Milán 0. El Manchester City consigue por primera vez en su historia el título de la UEFA Champions League y lo hace nada más y nada menos que de la mano, como no podía ser de otra forma, del que para mí, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de debate, es el mejor entrenador de todos los tiempos, como es Pep Guardiola. Pep Guardiola, que se convierte en el primer entrenador en ganar 2 tripletes. Lo hace además con 2 equipos distintos. A todo esto le podemos sumar que ya ganó un sextete, la cantidad increíble de ligas que ha ganado. Si no me equivoco, lleva 35 títulos en 15 temporadas dirigidas, si no tengo mal el dato. Pero no solo es la cantidad, sino es la forma de ganarlo, que si bien tal vez el partido de hoy no fue excesivamente brillante por parte del Manchester City, vamos a hablar un poco más de eso a continuación. Creo que nadie puede decir que el City no es actualmente el mejor equipo del mundo. No lleva siendo ya varios años el mejor equipo del mundo, como en su momento el Barça de Guardiola era el mejor equipo del mundo y el Bayern de Guardiola era uno de los mejores equipos del mundo junto al Barça de Luis Enrique, por ejemplo, en ese momento. Entonces es increíble, ¿no? Es increíble pensar que Guardiola haya pasado 12 años sin ganar la Champions, pero al final no cambia la idea, no cambia el estilo. Siempre trabaja al borde prácticamente de la excelencia, de la perfección, y yo siempre soy de la idea, ¿no? De que si tú trabajas para jugar bien al fútbol, lo más probable es que de 10 partidos ganes la mayoría. Si tú juegas bien, si das el máximo, si estás concentrado, si das todo lo que dan los equipos de Guardiola, lo más seguro es que estés mucho más cerca de ganar que de perder. Y finalmente, después de muchos años intentándolo en el Manchester City, finalmente se le da este título que tanto se le había negado. Y pues nada, para mí nunca ha sido necesario que Guardiola gane la Champions para demostrar que es el mejor entrenador del mundo y el mejor entrenador de todos los tiempos, pero finalmente para muchos que le venían exigiendo que si no ganaba la Champions era un fracaso, no importaba si ganaba 5 Premiers en 6 años, si no ganaba la Champions, Guardiola era un fracasado. Ahora quiero ver qué dirán ahora. Y pues nada, solamente quería hacer esta pequeña introducción. Me da mucho gusto ver que de cierto modo podemos decir que después de tanto tiempo se hace justicia futbolística, si podemos llamarlo así. Y ya vamos a hablar un poco más del partido, porque como digo, tal vez el juego de hoy no fue del todo brillante por parte del City, pero también siento que había esta idea, ¿no? De que como el City era tan favorito, muchos creían que incluso iba a golear, y a mí eso me lleva a pensar que conocimiento acerca del Inter, entre poco y nada, tenía esa gente que se esperaba que el juego de hoy fuera brillante, que fuera espectacular, que fuera una goleada, nada más lejos de la realidad y de lo que acabó pasando al final en el partido, ¿no? Viendo al Inter, sobre todo en Champions esta temporada, viéndolo contra el Barça, viéndolo contra el Bayern, viéndolo contra el mismo Milan en las fases pasadas de eliminatoria, yo me esperaba justamente lo que vimos hoy. Incluso me esperaba un Inter mucho más defensivo, si soy honesto. No tanto porque no fueran defensivos hoy, pero creo que la palabra correcta es mucho más en bloque bajo. Me sorprendió que los primeros, especialmente 20-25 minutos, vimos a un Inter con toda la intención de ir a presionar al frente. Creo que muchas veces incomodaron mucho al City con esa presión entre bloque alto, bloque medio, pero poco a poco pasaron los minutos, el juego se fue dando más a lo que yo esperaba, también porque creo que las piernas de los jugadores del Inter no aguantaron esa presión alta durante tanto tiempo, pero aún así creo que cualquiera que haya visto al Inter sabe que su principal fortaleza estaba en ese bloque bajo, ¿no? Con su línea de 5, de 3 centrales y 2 carrileros que tienen bastante proyección al frente, con ese medio campo con Varela, Çalhanoğlu, hoy estuvo Brozovic, pero muchas otras veces estuvo Mkhitaryan, y por supuesto con los latigazos al frente de Lautaro y Dzeko, que hoy no pudieron encontrarlos tanto en cuanto a campo abierto, en cuanto al contragolpe se refiere, pero a la vez hubo varias ocasiones, y principalmente una de Lautaro debido a descuidos de los centrales del City, en los que pudieron generar peligro e incluso se pudieron haber puesto al frente del marcador con esa ocasión de Lautaro, o empatar el partido en los últimos minutos después de que el City pone el 1-0. El Inter tuvo varias ocasiones para empatar el encuentro, al final no lo consiguen, pero como digo, yo me esperaba un partido muy similar al que vimos. Creo que el único modo del que pudimos haber visto más de 2 goles, por ejemplo, yo me esperaba un 1-0, un 2-0 máximo, incluso un 1-1,
insisto, creo que el único modo del que hubiéramos podido visto 3 o 2 o 4 goles hubiera sido si el City se ponía adelante rápido en el marcador. Creo que eso hubiera llevado a que el Inter propusiera mucho más, tuviera que salir mucho más al frente y el City pudo haber aprovechado también con los espacios. Obviamente esto no sucedió. Acabamos viendo un partido muy similar al que yo tenía presupuestado, un partido que me recordó mucho al Inter 1, Barça 0 de Milán en la fase de grupos, un partido que fue prácticamente sin llegadas, sin ocasiones, sin muchas emociones, un partido que incluso más allá de la polémica de la mano de Dumfries y demás, pues fue bastante, podemos decir, aburrido por momentos, como fue el de hoy, pero es que eso es lo que quería el Inter, es oír a la propuesta del Inter. O sea, el Inter es un equipo que en la Serie A es mucho más ofensivo de lo que vemos en Europa, pero eso es porque enfrenta equipos que son de más bajo nivel respecto a ellos. En cambio, en Europa, contra equipos que además quieren tener la iniciativa, como son el Barça, como es hoy el Manchester City, el Inter se siente muy cómodo metiendo esa línea defensiva a bloque bajo, bloque medio, y teniendo que meter en problemas a los equipos rivales para que encuentren esos espacios. Al final, creo que también perjudicó un poco, si bien la primera media hora del partido no estaba siendo para nada brillante, creo que todavía para encontrar esos espacios perjudicó claramente la mala suerte del City con la lesión de De Bruyne al minuto 30. Pésima suerte de De Bruyne, que afortunadamente hoy pues queda como campeón, pero no puede brillar en la final. También tuvo que salir lesionado en la primera final que había jugado de Champions en el 2021 ante el Chelsea. Afortunadamente para él y para el City, pues esto no les acaba pesando, se acaban llevando el título. Pero como digo, tuvimos un partido sumamente cerrado hasta que se encuentra esa buena jugada por parte del City con el gol de Rodri ya en la segunda mitad. Y como digo, creo que el partido que vimos era el que muchos que conocíamos al Inter, que habíamos visto cómo habían trabajado en esta Champions League, nos esperábamos. Porque si bien el City venía de dar un completo recital contra el Real Madrid, venía de meterle 7 a Leipzig, venía haciendo un fútbol espectacular ante un equipo como el Inter, que no te deja prácticamente espacios, que además tiene unos centrales que están en un momento de forma espectacular, como Bastoni, por ejemplo, que creo que estaba haciendo un gran partido, como Acerbi, como varios jugadores que estaban dando la competición de sus vidas en esta Champions. Era difícil esperar que el City pudiera brillar, que pudiera bordar el fútbol, como lo hizo, por ejemplo, en la semifinal de vuelta ante Madrid. Pero afortunadamente, al menos para mí, para los que creo que nos gusta el fútbol de Guardiola, que vamos a ser honestos, si no te gusta el fútbol de Guardiola, es difícil entender si te gusta el fútbol o no, porque los equipos de Pep, como ya dije al principio, casi siempre son espectaculares, casi siempre están al borde de la perfección. Hoy fue uno de esos días donde el rival claramente también juega, también hace su partido, también te complica mucho las cosas, pero al final creo que el mejor equipo se acabó imponiendo. No sé si hay mucho más que agregar respecto al partido, debido a que, como digo, no hubo tanto contenido en sí, más allá de la llegada del gol del Manchester City, de un par de aproximaciones. Hubo una de Haaland peligrosa en el primer tiempo, un tiro que pasó desviado por parte de Bernardo Silva. Foden tiene una jugada espectacular que la empieza como Zidane y la acaba como Federico Viñas, después de dar un giro espectacular y después de definir horrible a las manos de Onana. Como digo, el Inter sobre todo tiene aproximaciones peligrosas, en una de Lautaro, que es tras un error de Akanji y de Ederson, y sobre todo después del 1-0 del City, estuvieron muy cerca del empate. Ederson acaba sacando una tajada buenísima en la última jugada del partido también, pero más allá de eso, la gran parte del partido, el 80-85% del partido, o del contenido del partido, fue nulo. No hubo llegadas, no hubo aproximaciones, y creo que también hay que entender, ¿no? Es una final. Una final es muy difícil que podamos ver a un equipo brillar tanto como podría hacerlo, por ejemplo, en una liga regular, incluso en una eliminatoria a 2 partidos. Los nervios al final acaban pesando, sabes que un error te puede penalizar. Creo que eso también lleva a que hoy no hayamos visto el partido más espectacular tanto del City como del Inter. Creo que ambos hicieron el partido que querían hacer. El Inter, sobre todo, creo que Inzaghi logró durante prácticamente el 80% del partido su cometido, que era tener muy incómodo al City, hacer que prácticamente no generaran, controlar muy bien a Haaland, pero desafortunadamente para él, pues tampoco el Inter tuvo demasiadas aproximaciones como para ellos ponerse en ventaja antes de que Rodri pudiera convertir ese 1-0.
Yo estoy muy feliz con el resultado. Creo que el Inter se había volcado esta temporada con todo a esta Champions. Llegaron mucho más lejos de lo que cualquiera, incluyéndome, se esperaba. Creo que después de pasar esa fase de Champions en un grupo con el Barça, con el Bayern, ellos mismos creyeron mucho en sus chances, dejaron un poco de lado la Serie A, dieron todo por llegar lejos en esta Champions, lo consiguieron y al final se quedaron ahí a un pasito de ganar una nueva orejona, una que no ganan desde el 2010. Después de tantos años sin siquiera avanzar de la fase de grupos, sin siquiera avanzar de octavos de final, tener esta temporada a un Inter en la final, creo que para ellos puede considerarse un éxito total. Y para el City, desafortunadamente para el Inter se encuentran con el City, que como digo es el mejor equipo del mundo, y para el City finalmente, después de tantas temporadas quedándose al borde, después de tantas temporadas sufriendo, por ejemplo la 18-19, ese partido agónico contra el Tottenham con el gol de Sterling, si no me equivoco, anulado en el último minuto, después perder esa final con el Chelsea, el año pasado lo que había pasado con el Real Madrid. Esta temporada todo le salió bien, goleada a Leipzig, humillación brutal con un fútbol espectacular, un baño total al Real Madrid, y al final en una final, vaya la redundancia, no tan brillante ante el Inter, se acaban llevando su orejona, se acaban llevando este título que tanto habían esperado, y creo que podemos decir que en esta temporada, si gana Guardiola, ganó el fútbol. Entonces, no sé, yo estoy muy feliz, los invito a ustedes a que me digan qué les pareció el partido. Sé que a muchos no les gustó, sé que muchos tal vez esperaban más, pero creo que también, como digo, había que reconocer el fútbol del Inter. Creo que mucha gente hizo menos al Inter sin conocerlo, sin ver realmente cómo es que habían llegado a esta final de la Champions. No llegaron a la final de la Champions por casualidad, ni mucho menos. Si bien no tuvieron un camino tan complicado, si estaban ahí es por algo, y si sacaron al Barça, por ejemplo, en fase de grupos, fue por algo, y si metieron en tantos problemas al Manchester City como vimos hoy, fue por algo, no estaban ahí de a gratis. Creo que el partido refleja muy bien el por qué el Inter estaba en esta instancia de la competición, pero bueno, al final el mejor equipo del mundo, sin ningún tipo de dudas, el Manchester City se acaba imponiendo. Guardiola se acaba llevando su segundo triplete como entrenador. Y yo los invito a que me dejen en la caja de comentarios qué opinan. ¿Es Guardiola el mejor entrenador de todos los tiempos? ¿No lo es? ¿Exagero? No exagero. ¿Qué les pareció el partido? El City justo campeón. ¿Querían que el Inter ganara? Díganme si esta puede ser el inicio de una época dorada en cuanto a títulos europeos para el City se refieren. Yo los estaré leyendo con mucha atención. Los invito también a que compartan este video si les gustó, que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones, porque el algoritmo nos trata bonito si así lo hacen. Yo soy Sebastián Lechtig, Vizca el Barça, Vizca Guardiola, y nosotros nos estaremos viendo en próximos videos. Esto fue Fanáticos, un saludo.